¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este primer capítulo de este nuevo podcast, llamado casi unilateralmente Podcast Replicante. Donde estaremos hablando pues principalmente del género de ciencia ficción, bueno, no principalmente, únicamente del género de ciencia ficción, pero pues de las distintas representaciones, ¿no? No nada más películas, sino también series, libros, por ahí alguna vez podemos platicar de música, algo así. Entonces la idea de esto es pues platicar sobre esto, sobre los temas que trata la ciencia ficción, sobre los dilemas morales que lleva. Y bueno, esperemos pues que nos salga bien y que además les guste a ustedes, ¿no? Me están acompañando en este primer capítulo y esperemos que en todos los demás. Primero, por ahí está Manuel. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches ya aquí desde Acapulco, empezando este podcast con todas las ganas. Ahí está. Y también por ahí anda Ángel. ¿Qué tal? Buenas desde Guadalajara, aquí conectándonos en este primer episodio. Ahí está, las ventajas de la tecnología. Para que vean que sí estamos con todo con la ciencia ficción. Al rato nos van Una a de ver las cómo. pocas ventajas que nos dio el COVID, ¿no? La pandemia. Pero Sí, Exactamente. poquitas. sí, aprender a casi a la fuerza a utilizar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya justamente a ver si después hablamos, ya estamos casi girando hacia este mundo virtual en el que pues ya literalmente todo lo que hacemos es por este medio, ¿no? Pero es uno de los temas por ahí interesantes también. Pero bueno, vamos a arrancar justamente este primer capítulo, pues creo que con una de las películas más icónicas, me atrevería a decir, de ciencia ficción. Y además una que por ahí tiene que ver directamente, obviamente, con el nombre de este podcast. Entonces, seguramente ya sabrán que se trata de Blade Runner. La película de 1982 salió, ya tiene 40 años, parece no tan lejana, pero ya tiene sus años. Y bueno, pues es una película que marcó, pues creo que un antes y un después en cuanto a la representación de la cuestión futurista, ¿no? O sea, obviamente sabemos que es de repente complicado como imaginarnos el futuro, ¿no? Y además es algo bastante curioso y arrancando ya con ese tema, porque justamente está ambientada platicábamos ahorita, en el año 2019. Entonces es curioso como que verla y ver cómo es que pensaban que iba a ser el año 2019. Le atinaron un poco en que iba a ser ya decadente y que literalmente estábamos al borde pues de la destrucción. Nada más que no le atinaron el cómo, ¿no? Vino por otras cosas. Pero bueno, de entrada, ¿qué les pareció así, a grandes rasgos la película? Pues, bueno, para iniciar yo, si me lo permite Ángel, eh, Adelante, adelante. es de entrada está de las películas, está en mi top 10, ¿no? De las películas que más me gustan. Entonces, yo creo que va a estar ahí por el número 7 8. Entonces, como decía, sí, es muy icónica y digo, a mí realmente pues me gusta toda esa cultura, ¿no? Retro de los 80s. Y entonces, esa forma de ver el futuro en ese tiempo, ¿no? Así muy decadente, muy tóxico, muy sucio, incluso con tecnología todavía análoga, ¿no? Que Sí, ahorita los futuros los representamos ahorita con tecnología ya digital, ¿no? Incluso con cuestiones biométricas y todo eso, ¿no? Entonces, una cuestión muy característica de ese tiempo era imaginar el futuro así, ¿no? Y entonces, a partir de ello, pues vimos otro tipo de películas así futuristas, ¿no? Pero sí, es de las películas icónicas que sí me encantan bastante. Y bueno, los temas ahí a resaltar, ¿no? Las cuestiones futuristas, con la cuestión de la inteligencia artificial, es muy profunda, ¿no? Entonces, digo, yo creo que aquí vamos a dar spoilers, sí, ¿no? Digo, sí, yo creo que es creo que hay que importante. resaltar eso. Digo, además es un spoiler de una película de hace 40 años, entonces ya no es tanto, pero sí, es que qué bueno que recalcas eso, que platicaremos pues, directamente sobre los temas y sobre todo ya daremos como que, vaya, todo lo que pasó. Y, Entonces, y, si no la han visto, les recomiendo verla antes de que estén escuchando este podcast y además le van a entender mucho más a todo. Pero sí, y bueno, en ese sentido, con las escenas, ¿no? Y sobre todo la escena final del monólogo con Roy Batty, o sea, yo creo que es sublime, ¿no? Ese monólogo de como lágrimas en la lluvia, o sea, sí. es fenomenal. Entonces, sí, es una película muy icónica que si a ti que te gusta el cine o te dice cinéfilo, es una película obligadísima, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Digo, esperamos que, a ver si ahorita que estas grandes cadenas de cine que están como
como trayendo los clásicos otra vez a la pantalla grande, pues digo, mencionábamos ahorita, ¿no? Que es una película de 1982, Sí, estamos ya a nada, ¿no? Del 40 aniversario. ¿Y por qué no? Digo, dándoles la idea que regrese a cines, ¿no? estaría Esperemos increíble. que Sí, sí, estaría muy bueno. digo, nada más que no te tomen tanto la idea, pero no lo agarre Disney, ¿no? No, No queremos Sí, ¿no? remake, queremos que literalmente la Ajá, película, exacto, la misma la, película, claro, la creo que misma pasó película. apenas con, no sé con qué película, bueno, en el cine mexicano pasó creo que apenas con Amores Perros, ¿no? Que la exhibieron en Creo que cines, sí. sí. De hecho, ajá, es algo y otro, relativamente común, sobre todo común, en exacto, estos, como decía bien Ángel, ¿no? Cuando van a cumplir un aniversario, digamos, importante. Y además, justamente eso que decías de que a pesar de todo sigue teniendo como que mucha relevancia y creo que incluso más ahorita porque es un poco raro pensar que en ese tiempo, o sea, obviamente está basada de entrada a decirlo en una novela de Philip K. Dick, ¿no? Que es un maestro de ciencia ficción. Pero, y es orientado con él, o sea, el hecho de que ya imaginaba estos dilemas con las inteligencias artificiales, o sea, algo que nos parece ahorita tan relevante, entonces está bastante bien. claro, es muy interesante, ¿no? Y digo, estamos diciendo que fue un parteaguas tal vez de esa cultura ochentera de cómo se veía el futuro, pero también, y se me olvidó mencionar y hacerle una gran mención a la película de Stanley Kubrick de Odisea en el espacio. Digo, esa también es muy, muy creo, adelantada a su época, nada más para recalcar eso, ¿no? Claro, y presentando, digo que en la actualidad ya lo podemos relacionar con muchas series, libros, el tema de los cazarrecompensas, ¿no? Que se pone mucho en esta película. Y digo, principalmente también por el tema del protagonista, ¿no? Que desde que lo ves dices, creo que lo he visto en otra franquicia, ¿no? Sí. Y que fue prácticamente en ese año, pues dices, pues no lo tomaban muy en serio, ¿no? Como que era ese papel de, sí, este, esa persona que va por la vida sin importarle nada, pero creo que a partir de esta película también fue un parteaguas para el actor, ¿no? Para Harrison Ford. Nada más tengo una pregunta. ¿Por qué o por qué creen ustedes que el futuro en los años 80 lo veían muy así, muy Muy así, muy oscuro. decadente, muy oscuro, muy, pues ya casi al borde de la perdición, ¿no? O sea, ya pensábamos que iba a llegar el año 2010 y, puta, ya íbamos a estar en guerra entre robots y humanos o no sé, o cosas así. Entonces, ¿por qué creen ustedes que tal vez se pensaba mucho en ese futuro, ¿no? En cuestión cultural en los 80. Yo creo que tiene que ver al final de cuentas recordemos que en general el arte es mucho de corrientes, ¿no? Entonces, sí hubo una corriente muy importante en esos tiempos del propio Cyberpunk, perdón, ¿no? O sea, esta visión, este, como oscura, o sea, lo describiría así un futuro oscuro. Obviamente en la película en breve lo vemos, o sea, literalmente reviéndola apenas, justamente decía, no, prácticamente no hay ninguna escena que pase en el día. O sea, parece que todo el tiempo, todo lo que pasa está en la noche y obviamente eso ayuda con la cuestión de ver las luces neón, ¿no? Esta cuestión de la lluvia y de... Se siente como incomodidad, a ver, sobre todo las partes, por ejemplo, cuando va persiguiendo en la calle, porque literalmente no puede salir de un lado sin estar chocando con todos, o sea, parece como que todo está ahí, Hay un desorden visible, ¿no? Y hay exacto, es un mucha desorden. suciedad. Y bueno, no sé si bueno, no sé si Ángel tuvo la oportunidad de leer la novela, lo sé porque Gabriel sí la leyó, la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Sí. en la que se basa la Ujú. película. Entonces, igual en el libro también es muy incómodo, ¿no? El edificio donde vive esta persona, En la ¿cómo se película llama? Sebastian y en el libro es Ajá, Isidore. Sí. Isidore, ándale, ese personaje del edificio en el que vive, o sea, ves la descripción del edificio y es totalmente repugnante, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, Entonces digo, hay va muy arropado, ¿no? Por así decirlo, pues de la visión de Asimov prácticamente, ¿no? Sí, Y como bien dice, ¿no? Este hype incluso de esta visión es Cyberpunk, que digo, no a tal grado, pero pues unos años después, con Volver al Futuro, pues se veía también un futuro también medio distópico, ¿no? Ahí con problemas incluso ya cerca de la misma década, ¿no? sí. En la que se ve esta película.
Yo creo que te Yo, habla de eso, de que había una visión pesimista sobre el futuro. O sea, y efectivamente todo lo que pasaba era ese futuro que vamos a ver es... Me imagino que había ya primeras cuestiones eso de sobrepoblación, de la decadencia económica, obviamente. O sea, había una cuestión como que, pues ese futuro que no es tan fácil imaginar un futuro bueno, ¿no? y, Entonces, ajá. y bueno, a lo que iba, perdón, es que sí, sí, yo creo que respondiendo o autorrespondiéndome a esa pregunta, yo creo que también tiene mucho que ver a lo mejor con el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Sí, Acordémonos que en ese tiempo pues estaba muy latente esa lucha hegemónica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces yo creo que con la cuestión de la crisis de los misiles en Cuba y todas esas cuestiones, yo creo que veían a lo mejor un futuro no muy alentador, porque tal vez creían de que no, pues ya nos va a cargar la sí, sí. fregada Sí. con las bombas atómicas, ¿no? Y ahí están haciendo pruebas en todos lados y cada uno dice que ha tenido intentos muy exitosos, que son capaces de acabar con la humanidad así tal cual, ¿no? Entonces yo creo que esa era una de las cuestiones, tal vez porque en esa época sí se veía un futuro muy pesimista, además de que también a principios del 80 había también un boom muy fuerte sobre la cuestión del cambio climático, el calentamiento global. Entonces también creo que en esos años el futuro tal vez no era muy alentador. Entonces yo creo que tal vez por eso esta cuestión de la cultura del cine sí llevó muy a pie el hecho de que el futuro va a ser así, o sea, para ellos no Sí, hay más, ¿no? de hecho, justo ahorita que comentabas eso, en la novela, por ejemplo, el ambiente, digamos, es que la Tierra está prácticamente diezmada, o sea, no hay tanta gente por una cuestión de residuos nucleares, bueno, exactamente como radioactivos, ¿no? Ajá, Entonces, es como, algo que no se menciona tanto en la película, pero en la novela sí, ese es como tú dices, todo el contexto de esa visión de que prácticamente lo que veían es que en cualquier momento uno de estos países iba a atacar y pues literalmente nos sí, iba a cargar. que, que incluso en la novela, ¿no? Se hace mucho énfasis en la cuestión de los animales reales. O sea, en la novela ya no hay animales reales. En la película sí lo tocan un poco en la escena donde le presentan, bueno, se conoce Deckard con Rachel, le Ujú. presentan un halcón, ¿no? O una El águila, búho. ¿no? El búho, perdón, no sé, perdón, que no sé Sí, muy, sí, sí. no soy No, y biólogo, también soy después biólogo, como lo que ¿no? decía Ángel con la víbora, que precisamente va a investigar y que Claro, no es una víbora real, ¿no? Claro, ajá, sí, exacto. Entonces, bueno, en la película no hacen tanto énfasis en eso, pero en la novela sí, o sea, el hecho de tener un animal real y poder pagar por él, en la novela te da un estatus social alto, ¿no? Y Sí, te hace hasta cierto punto darle un sentido a tu existencia, sí, ¿no? Entonces, yo creo que iba más por esa cuestión, porque sí veían un futuro muy desolador, que casi íbamos a acabar con la naturaleza, que de hecho lo estamos haciendo, obviamente, pero a lo mejor no a grandes o tal vez no a pasos tan agigantados, ¿no? Como se sí, creía en los 80. sí. No, y como bien mencionas, ¿no? También comparando en este caso de los rascacielos, ¿no? Que ponías el ejemplo de cómo se ve del lado donde viven parte de los replicantes y cómo se ve, pues, ahora sí que la otra cara, ¿no? De los rascacielos pues, digamos, de la persona de dinero, ¿no? De la ujú, corporación, ¿no? O sea, como la otra cara de la moneda, cómo se está viendo esto, las oportunidades que bien dices, ¿no? Que ahora solamente los que tienen el poder adquisitivo pueden darse estos lujos de tener animales, ¿no? ujú. Entonces, Sí, justo, pues, es algo que si lo platicamos ahorita, pues no vemos mucha diferencia hace casi 40 años, ¿no? y Claro. claro, ahí como mencionas, es muy marcada, ¿no? Esa diferencia entre estratos sociales. ¿No? Sí, En la película lo marca muy bien, pues los de la clase alta tienen acceso a una vista más o menos, ¿cómo se dice? Sí, sí, Este, sí. O sea, literalmente viven, es una clase alta, o sea, viven en las sí, alturas. sí, sí, sí. Exacto, Es tiene una, una vista pues bonita, ¿no? Entonces, en contraste de los que viven en las calles, en los barrios bajos, o sea, Claro, es una cuestión totalmente diferente, ¿no? Entonces, los estratos sociales ahí son muy marcados y es igual como lo veían antes, en los sí. 80s, ¿no? Incluso esa escena que dices ahorita que después se replica en muchas otras películas, ¿no? Esta cuestión de... Recuerdo ahorita mucho El Quinto Elemento, o sea, donde igual como que todo pasa en los aires y cuando llegas a la parte del suelo ya es literalmente una tierra sin nadie, abandonada. Un Por ejemplo, caos. en la película de Blade claro, Runner, dos cuestiones como que me recuerdan, ¿no? La primera es cuando está Deckard,
cuando va a ir al departamento de Sebastián, que llegan estos como, parecen como personas, pero le quitan algo de su carro, o sea, parece como que no los consideran ya ni siquiera como personas, como ladrones nada más, ¿no? Sino que hay una decadencia casi que se refleja en la parte física, ¿no? Y eso obviamente eso también lo representa el personaje de Sebastián, ¿no? Él dice que está ahí, que tiene un problema como tal genético, ¿no? Es algo que también se marca en la novela, o sea, esta cuestión de que ya no solo es una diferencia económica, sino que ya pasa a ser una diferencia física de cuestiones, o sea, lo que ves, cuando vives todo el tiempo ya en esa marginación, casi casi te vuelves no sé, como monstruito que ya no piensa tanto, ¿no? Recuerdo mucho eso, o sea, literalmente es como esas representaciones parecen niños, pero quitándole algo, pero como si fueran monos, vaya. O sea, me veo esa imagen cuando un mono pues, estás en la calle y los países que tienen y te roban cosas así, ¿no? O sea, esta cuestión, esa diferencia de ya no nada más una cuestión física, sino tú vives aquí abajo, literalmente estás condenado ya a una decadencia, no insisto, no solo económica, sino de parte de inteligencia física. O sea, ya, y justo es uno entrando un poco de los temas que toca la película, esta parte del concepto de humanidad, o sea, lo que mencionan, estos androides, y justo lo dicen en el lema de la compañía, ¿no? De la tal compañía, más humanos que los humanos, ¿no? Algo así es el lema. O sea, son seres más perfectos que en este caso que los que ya viven ahí. O sea, ya ese concepto de humanidad, o sea, pareciera Ya. que la humanidad real, llamémosle nosotros, está en decadencia y sin embargo los que ahora están cada vez más perfectos, que tienen más fuerza porque son más fuertes, que son más inteligentes, etcétera, son estas creaciones, de los androides. Los Nexus, sí, claro, y a lo que iba, precisamente con esa cuestión de los defectos físicos, ¿no? De las personas que ya no son consideradas personas, precisamente iba eso, a la cuestión del concepto de humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos como humanidad? Entonces, bueno, si ahí en esa sociedad futurista, apocalíptica, los Nexus o a los androides no los consideran personas, no los consideran humanos, entonces, y ellos que son a lo mejor un poco, por así decirlo, más útiles en la sociedad que estas personas que tienen sus malformaciones físicas, entonces, ¿qué les espera a ese tipo de personas, no? O sea, entonces, ahí yo creo que cabe ahí esta interrogante que planteas, ¿no? Del concepto de humanidad, ¿no? Porque sí, sí está muy, muy, muy marcado y como dices, entonces, no son los nexus considerados humanos, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el elemento principal o la respuesta principal por la cual los androides no son considerados humanos por sus creadores? Se supone Claro. que es la máxima, ¿no? Para su creador, el hecho de crear un androide o un robot que se parezca mucho más al ser humano, ¿no? Incluso a lo mejor hasta rebasarlo en capacidades. Sí. Digo, y partiendo también de esa premisa ahorita, recordando también películas, mucho el tema o el concepto de Alita, ¿no? Digo, hace algunos años. Y justamente, retomando un poquito este tema de estratos sociales, pues se preguntan, ¿no? ¿Por qué estamos acá abajo en lugar de estar arriba? Y en el momento que llegan a estar arriba y ven cómo se ve desde arriba la parte de abajo, cómo empiezan a lanzar, como bien dices, estos cuerpos, por así llamarlo, que para ellos ya no es funcional, pero para todas las demás personas que están incluso buscando en la basura, ¿no? Que es parte de donde nace o donde encuentran a Alita. Ujú. Y aquí es un tema también muy importante y es... Sí, y justamente dos temas ahí importantes creo que tocan. La primera, como dicen, esta parte de por qué no se consideran humanos, es muy, digamos, remarcado incluso al inicio, cuando hacen la presentación de lo que son los Blade Runners, que son estos policías o cazarrecompensas que cazan, justamente dicen esa parte, ¿no? Cuando hacen una ejecución, pero dicen, no son ejecuciones, son retiramientos, ¿no? Los retiran. Entonces, precisamente esta cuestión también de cómo somos capaces de generar nosotros mismos estos conceptos como para limpiarnos la culpa, ¿no? O sea, esa parte moral. Tan no los consideramos humanos que no solo no es ilegal el matarlos, o sea, el eliminarlos, sino que creamos un concepto para que eso se suavice. O sea, los estamos retirando nada más, ¿no? Entonces, sí, justamente, estos androides, a pesar de que efectivamente son muy similares, lo dice ahí, prácticamente son hasta la parte orgánica, ¿no? O sea, ni siquiera es como que sean robots,
con cuestiones así, o sea, son hasta cierto punto orgánicos, pero no son considerados. ¿Por qué? Porque obviamente están destinados a una cuestión de esclavitud. Ese es un tema muy importante que me gustaría tocar. Y el otro que también comentabas, Ángel, esta cuestión del enfrentamiento con tu creador, ¿no? Que también es algo muy simbólico y creo que eso es algo que se nota mucho en la película. Hacen mucho este paralelismo entre el concepto de la conciencia a partir de la conciencia de tu propia muerte, o sea, de tu propia inexistencia. Y dos cosas que noté mucho, o sea, siempre lo comentan en base, y ya puede ser, perdón, un paralelismo con nosotros. O sea, al final de cuentas, recuerdo la escena cuando pelea con León, uno de los Nexus, que precisamente le reclama, dice, tú no sabes lo que es ser esclavo, y le dice, tú no sabes lo que es tener una comezón que no te puede rascar, haciendo referencia a que él sabía que iba a morir. Y yo inmediatamente puse a pensar, digo, pero es que claro que sabemos, o sea, nosotros precisamente como humanidad tenemos esa cuestión de que sabemos que somos que vaya, que nos vamos a morir. O sea, sí tenemos esa comezón que no nos podemos rascar. Obviamente hemos encontrado a través de la historia muchas cosas para tratar de eliminarla, pero siempre hay ese paralelismo. O sea, si bien ellos a lo mejor pueden decir, bueno, es que son nada más 4 años, etcétera, pero al final de cuentas es lo mismo. O sea, esa misma crisis de saberte mortal es algo que nosotros también enfrentamos, ¿no? Y justo, nada más rápido con respecto a eso mismo, la misma escena cuando al final Graf, el otro policía, le dice como que le implica precisamente que ya sabe lo de Rachel. Dice, bueno, lamento que ella no vaya a sobrevivir, pero y él hace una indicación. Dice, pero en realidad, ¿quién lo hace? O sea, literalmente nota esa parte de, bueno, ¿qué tan diferente es esta cuestión de ellos sabiéndose mortales con lo que nosotros tenemos como humanos? Pues realmente es muy poco, ¿no? Creo que de alguna manera se hace, pues sí, la ejemplificación, ¿no? Bajo el tema o el mostrándolo como un androide, pero pues el paralelismo es igual. Estamos hablando de que no somos eternos, tenemos una fecha de caducidad, en este caso una vida útil, y simplemente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer o para lo que estamos, pues sin decirlo de alguna manera, destinados, pero simplemente tenemos ahora sí que un fin, ¿no? Y una vez que llegamos a esa parte, pues hasta ahí estaríamos llegando y es parte similar a lo que se está viendo en la película. Sí, y claro, pero bueno, al menos dentro de la sociedad en la que se remarca Blade Runner, los fines pues son muy diferentes, ¿no? Un androide, un Nexus, está destinado a una, digamos, una sociedad mercantil, ¿no? Creo que todavía logro identificar que ahí se mueve todavía una economía de mercado. Ujú. Entonces, por eso es que duran tan poco tiempo, a lo mejor unos 4 o 5 años, no recuerdo bien el 4 años, sí. a 4 años, perdón. Entonces, están dentro de esa cuestión de obsolescencia programada. Pero Entonces, su fin es ese, ¿no? Su fin, o sea, para que son creados. jus- En esta cuestión, los humanos, se supone que somos creados para preservar la especie, ¿no? Según para vivir y placer y amar y todas esas chingaderas, ¿no? es que Pero a justo final de eso. cuentas pero, ajá, pues nada más Sí, termino, sí, dale, dale. son fines muy, muy, muy diferentes, ¿no? Que ahora, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí tenemos derecho a eso y ellos no? Esa es otra cuestión muy distinta, pero los fines son muy, muy específicos. Sí, iba a decir justo eso porque justo ese dato que decía Ángel precisamente comentaba, tenemos una vida útil y una vida, ese concepto de vida útil parece más un concepto mercantil. O Claro, sea, sí, sí, tenemos una vida útil de ir y trabajar y eso lo podemos ver en todas las partes de la sociedad, ¿no? O sea, llega un momento en el que ya no eres útil para esta sociedad, ¿no? Y ya no representas nada, ¿no? Entonces, por eso toda esta cuestión del paralelismo y esa cosa que dices, claro que tienen un fin, ¿no? Un objetivo. Ellos pueden decir de manera concreta, yo fui creado, por ejemplo, en el caso de Bati, que es básicamente un soldado, yo fui creado para esto, para pelear. En el caso de la otra chava, Pris, dicen ahí, es un androide de placer, o sea, literalmente, o sea, tienen un fin específico, claro, pero en realidad eso lo vemos nosotros desde afuera. O sea, porque para ellos, en el momento en el que adquieren esa conciencia, pues seguramente adquieren también una crisis de existencia. O sea, claro, fui creado para esto, pero o sea, ¿por qué? ¿Quién? A lo mejor para ellos es mucho más directo la parte de ir y poder enfrentarlo con nuestro creador. Pero al final de cuentas son cosas que también nosotros como humanidad tenemos, ¿no? O sea, hemos constantemente estando en búsqueda
y hemos generado esta serie de creadores tratando de buscar una respuesta a eso, ¿no? Tratando de buscar una respuesta a para qué fuimos creados. Y a lo mejor una parte de una religión te puede decir que fuiste creado para otra cosa. Si lo ves del ambiente mercantil, pues fuiste creado para generar mercancías. O sea, sí, sí hay cosas que nos lo dicen. Y sin embargo, no es algo como que dijeras, ah, bueno, fui creado, aunque alguien te dijera, como en el caso de ellos, de los Nexus, sabes que tú fuiste creado nada más para soldado. Pues una vez que tú generas conciencia, tampoco es como que te quedes con eso, de que, ah, bueno, pues ni modo. No, claro, o sea, es precisamente uno de los temas que trata la película. O sea, cuando ellos generan esa parte de su conciencia, es cuando digamos que se cuestionan toda esa parte de su existencia. Por más que para ellos sea una existencia clara y que tenga un fin específico, realmente no puedes esperar, como nosotros no hemos sido capaces a través de los años de ser, digamos, de estar en paz con nuestra propia existencia, seguimos buscando razones y motivos, etcétera, pues no puedes esperar que ellos también sean en paz con eso y digan, ah, bueno, tienes razón, nada más nací para pelear, entonces pues voy a pelear y cuando se acabe mi vida útil, pues ya. No, digo, nada más me refería a que tienen fines muy específicos, ¿no? Ujú. Como dices, ¿no? De la humanidad a lo largo de su historia, aquí en este planeta, pues ha intentado buscar esas respuestas, ya sea ante dioses, ante un solo Dios, ante lo que él piensa que han sido sus creadores, ¿no? O su creador. Entonces, pero no hay un confrontamiento directo entre, o no lo ha habido entre la humanidad y ese tal Dios o esos tales dioses, Un creador, ¿no? digámoslo. En cambio, en la película, pues hay un encuentro directo entre el Nexus Roy y su creador. Esto es, a él sí le pueden dar una respuesta mucho más específica. Claro. Ahora, que yo esté igual de acuerdo con eso, no, nada más digo, es un hecho, los Sí. fines son muy, muy específicos, ¿no? Entonces ellos son creados para ciertas cosas, nosotros somos procreados para otras cosas, que también nos movemos en un sistema mercantil y también somos vistos como recursos humanos, lo somos. Entonces, en tanto ya no eres servible para esa sociedad de producción, entonces ya no sirves como humano. Estoy totalmente de acuerdo. Nada más quería hacer énfasis que los fines son diferentes. Entonces, para ellos tal vez, o para los Nexus, puede ser una cuestión hasta más caótica, un conflicto interno mucho peor, ¿no? A lo mejor de lo que puede tener un ser humano. ¿Por qué? Sí. Porque ya te están diciendo que tú fuiste creado para eso y nada más. Tal vez a nosotros nos dicen, no, pues que tú fuiste procreado para amar, para vivir en libertad, Claro. en cierta libertad, ¿no? Dentro de un marco, ¿no? Es muy ambiguo, entonces. Sí, pero no, Entonces, como la dices, respuesta que nosotros tenemos es muy ambigua, pero la de ellos es muy directa, exacto. ¿no? Entonces, eso les puede causar conflictos mucho peores de los que tenemos nosotros. Es parte de lo que se puede ver de alguna manera como esa actividad, esos pensamientos programados, ¿no? Por ahí se ve algún tema como de un sueño medio raro que dices, oye, pero pues, se supone que no, se supone que sí. Entonces, parte de esto mismo que se está planteando, ¿no? ¿A qué fin, o en este caso los nexos, con qué fin estamos, ¿no? Para qué estamos programados o para qué estamos encaminados? Mencionaban, por ejemplo, el tema de Sora, ¿no? Ella estaba y desde luego, ¿dónde la encuentran? Ella tenía un uso pues en el lugar, ¿no? En el bar o Table, ¿no? ajá, exacto, Sí, sí, sí. donde estaba, ¿no? Entonces, si nos dedicamos, si nos enfocamos tal cual a esa actividad, pues sí, tienen su fin, su vida útil y como lo mencionamos, ¿no? Se reemplaza y se sigue atendiendo ese fin. Claro. Sí, y justamente creo que podemos entrar en esa otra parte, en ese otro tema de cuál es nuestra responsabilidad ya, y eso lo creo que es un tema bastante actual, cuál es nuestra responsabilidad ahora con nuestras creaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, como dices Manuel, o sea, él sí pudo haber una confrontación con un creador directo, le dice, ¿no? Tú me creaste, en algún momento también Sebastián le dice, él hizo tu cerebro. Entonces, esta cuestión de la responsabilidad, ¿por qué lo digo? Porque efectivamente ahorita platicábamos también, hay muchas ya empresas que están un poco enfocadas en eso, vemos a cada rato lo de Boston Dynamics, se ponen robots a brincar en todos lados, hay muchos intentos de inteligencia artificial, o sea, hay muchas cosas intentando eso y siempre lo que se intenta es tratar de llegar a lo más cercano a lo que es el humano, ¿no? O sea, lo vemos, también ahorita se me olvida el robot que es ya una persona, ¿no? Que habla, no recuerda cómo se llama, que ha tenido conferencias en la Que ONU. tiene
la Sí, que tiene nacionalidad saudí. esa, mera. Sí, Y no entonces me lo que acuerdo. voy es que los creamos con con una cuestión casi egoísta de intentar que sean mejor, mejor, no mejores, y lo más similar a nosotros, sin pensar en eso, en la funcionalidad. Lo voy a poner a lo mejor un ejemplo como que me ponga a pensar y un poco en otro ámbito, pero por ejemplo, a mí que me gusta un poco de los videojuegos. Entonces, tú te pones a pensar en cualquier juego, un juego de guerra, por ejemplo, ¿no? Y tú te pones a ver, lo que tú buscas cuando compras un videojuego es que se vea más real, que la persona casi sienta el dolor, que puedas ver cómo llora cuando, no sé, cuando atacan a sus amigos, ¿no? Y entonces dices, o sea, tú como consumidor dices, mientras más real se ve, es mejor. ¿Y qué va a pasar cuando llegue un punto en el que digamos, ok, imagínate crear un videojuego, por ponerlo así, en el que sí puedas generar una conciencia para verlo sufrir? O sea, porque para ti, tú lo que estás buscando es que que se vea real, que se siente real, pero no te estás poniendo a pensar en que, pues mientras más real implicará, pues conciencia. O sea, en algún momento crearás una persona literalmente, como en este caso los Nexus, un soldado para que literalmente vaya y sufra la guerra, o un Nexus de placer para que pues, simplemente dé placer, pero nunca se ponen a pensar como que, bueno, lo que quieres es que se parezcan más a los humanos, sí, pero entonces se convierte casi en una explotación, ¿no? Y volvemos a lo mismo de esta generación esta cuestión de si no los consideramos humanos. O sea, entonces, hay normas que deberían aplicar a nosotros, o sea, si nosotros los creamos, tenemos una completa libertad sobre su existencia. Hay una cuestión ahí moral de que deberíamos preocuparnos por eso, o siempre los vamos a ver como, pues son robots, o sea, no son organismos vivos. Entonces, aunque tengan sentimientos, pues a nosotros qué nos importa, ¿no? Sí, es una cuestión moral, ¿no? Digo, que a lo largo de la historia las cuestiones éticas o las cuestiones morales ya después se trasladan a cuestiones ya legales, Claro. ¿no? Entonces, es muy distinto. Pero sí, sería más una cuestión moral, pero bueno, también para verlo del tema de humanidad de hace rato, yo me refería a los fines específicos de cada uno, ¿no? Entonces, decía que el fin específico en ese caso de los androides, ya era muy demarcado y eso les Ujú. podría generar un conflicto interno, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? Entonces, no me consideran un humano, no me consideran parte de la humanidad, parte de la civilización, nada más son un recurso. Entonces, lo que nos muestran al final de la película, en esta cuestión de Roy Batty salvando a Deckard, perdonándole la vida casi casi, es de que, bueno, es que a pesar de que nosotros los consideramos no humanos, ellos pueden tener un mayor grado de humanidad que nosotros mismos, ¿no? Entonces es como una reivindicación que ellos se hacen. Entonces, en lugar de que este Nexus Roy aluda a una cuestión de venganza, siente compasión por la otra persona. Entonces, yo creo que tal vez es consciente de que Deckard estaba haciendo en sí, pues, su trabajo, Ujú. ¿no? A lo mejor es presa de su propio trabajo, de lo que lo obligan a hacer, ¿no? Entonces, nada más para acabar con esa cuestión del tema de la humanidad, sí creo que dentro de la película hay una reivindicación por parte de los Nexus, entonces es lo que nos hace plantear, entonces, ¿qué nos hace realmente humanos? O sea, nos hace realmente humanos el hecho de haber tenido una progenitora biológica o que en todo nuestro organismo sea completamente biológico, físico, fisiológico, por así decirlo, y ellos no, qué es lo que nos hace realmente humanos. Porque si ellos tienen esa capacidad, esa conciencia, porque al final de cuentas lo que nos diferencia a los animales es la cuestión de que nosotros somos seres cognoscentes, entonces, ¿qué nos hace pensar que ellos, al ser también cognoscentes, no pueden ser humanos? ¿No? Sí, sí, Entonces, es ya cuando viene toda esta cuestión moral, entonces, bueno, debemos de tratarlos como humanos. Ahorita, con la cuestión de la ciudadana árabe robot, sí, no recuerdo cómo se llama. que dijiste, pues digo, creo que es un paso, ¿no? Para reconocer a un androide como ciudadano, creo que es un paso muy grande. Digo, entonces, digo, es una cuestión moral que tal vez se planteó en su momento y ahorita ya es una cuestión legal. No, pero sí me agrada mucho esta parte que ya entraste a la cuestión del final y me gustaría preguntarle a Ángel, ¿qué opinas específicamente, como decía Manuel, de esta parte del final y tú cómo o sea, qué simbolismo le viste a esta cuestión de la última escena con Batty? Claro, digo, antes de pasar y nada más, no sé si se refieren a Sofía, ¿no? La androide ahí como tal, porque No, no, creo que es el nombre, ¿no? Rachel es Eh, la androide, la de... Bueno, ajá, no, no, Rachel, no, no. Sí, Ah, ya, Rachel, ya, ok, me refiero a la androide que sí, mencionaban. sí, 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 sí. sí. Sí, es que no Está recordamos como el nombre. humanoide, ¿no? Sí, la ciudadana.
Exacto, árabe. sí, sí, sí. Sí, ella, sí, Sofía. perdón. Ok, Sí. digo, ya ahorita entrando como el tema de la película, creo que sí, desde luego hay una reivindicación, ¿no? Pero creo que eso va a raíz como de una decepción, desilusión, por así llamarlo, porque tienen, pues como lo mencionamos, tienen su objetivo, su origen, y están programados para eso. Pero ¿qué pasa en el momento donde se dan cuenta que están programados para eso, pero pueden hacer algo más o pueden hacer otra cosa diferente, ¿no? Que es justamente esta decepción, desilusión cuando va con su creador, tienen como esta discusión, esta plática y pues incluso a lo mejor para lo que estaba programado sí lo hizo, pero ya viene como esta interrogante, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces creo que a raíz de esto se da cuenta, como bien menciona Manuel, que, que Deckard pues simplemente está haciendo su trabajo, ¿no? Y que por eso pues prefiere mejor hacerse a un lado y parte como el simbolismo como de esta reivindicación, pues es justamente pues, la señalética o señal de que se ve por ahí liberando, bueno, primero atrapa como que un animal, después lo libera Sí. y es como esta señal, ¿no? De me voy tranquilo, me voy sin preocupación porque sé que hice lo correcto para mí. Ujú. Sí, justamente con respecto a eso, dos cosas que notaba. Primero, obviamente hay un enorme tema recurrente en la película y que es cómo hacen la diferenciación entre humanos y androides, que es esta parte de la empatía, ¿no? Se supone que los androides no pueden generar empatía, incluso Hay un test, de hecho. el Voight-Kampff, ¿no? Que es cuando Minecraft, ajá. les hacen preguntas, como para ver sus niveles de empatía, ¿no? Y entonces ese es como que el diferenciador. Y sin embargo, precisamente en esa escena final, y es algo que también noté mucho cuando iba, o sea, cuando primero llega Bat y ve que este Deckard mató a Pris, entonces obviamente tiene una reacción y cuando empieza esta lucha, cuando están ambos en paredes diferentes contrarias, le pregunta, y es algo que noté mucho, dice, o sea, dice, se supone que tú eras el bueno, que tú eres el bueno, o sea, a ver, muéstrame. Y entonces me puse a pensar esta cuestión de, pues, tiene razón, porque hasta el final de cuentas, hasta ese momento, Deckard no ha mostrado nada de empatía, o sea, él literalmente ha ido y ha matado a los amigos de Bati, ¿no? O sea, él fue y eliminó, o sea, como retiró, como es la palabra, pues a Leon, a Sora, a Pris. Y también noté que incluso el que mostraba cierta empatía era precisamente Bati. O sea, al principio cuando le cuenta a Leon sobre que mataron a Sora, bueno, no le cuenta, pero él lo estaba viendo, cuando le cuenta, perdón, a Pris que mataron a Leon, él dice, ya nada más somos dos y se nota como que o sea, como ese pesar. Y después, obviamente, cuando mata a Pris, o sea, durante la película, él es el que muestra empatía. Y Deckard, que se supone que es el humano, y eso es lo que también ahorita platicaremos, no la mostró durante toda la película. Obviamente se nota él que ya no quería y que estaba conflictuado, sí, pero al momento de hacerlo, o sea, él disparaba y no preguntaba, ¿no? Entonces, es esa simbología de, se supone que tú eras el bueno, ¿no? O sea, tú eres el humano empático y sin embargo tú eres el que está aquí eliminando a todos nuestros amigos, ¿no? Y ya específicamente sobre esa cuestión de la escena final, efectivamente, también no sé si usarlo incluso más allá que la parte de reivindicación que sí, también no sé si lo toman como una parte como de intentar trascender, ¿no? Porque al final lo que él dice es la famosa frase, ¿no? De mis recuerdos, todo esto que yo viví, o sea, todo esto increíble que yo vi, se va a perder, ¿no? Que eso es algo Como lágrimas en la lluvia. exactamente, que es algo que nos enfrentamos a todos. Entonces, lo notaba también un poco como que, a ver, o sea, ¿de qué caso tiene que tanto mis recuerdos como tus recuerdos, Deckard, porque en ese momento, pues Deckard literalmente está al borde de la muerte, o sea, si no lo salva Bati, te muere. Entonces, ¿cuál es el fin, el sentido de eliminar recuerdos así? Al menos voy a intentar salvarte como un simbolismo de yo seguir, o sea, con eso. Al momento de yo salvarte a ti, pues de alguna forma mi legado, por llamarlo de alguna manera, continúa, ¿no? O sea, esto que yo viví no tiene un fin último, ¿no? Que es de alguna manera logré salvar a alguien, independientemente de que ese alguien hasta ese momento estaba intentando matarme a mí. Entonces, como un último recurso de trascendencia entre mí, lo que voy a Una hacer es, tesis. sí, es efectivamente salvarte. Yo sé que voy a morir, ya en ese momento no puedo hacer nada. Yo sé que mis recuerdos no van a morir,
pero al menos voy a trascender en eso, voy a continuar este flujo de vida, llamémoslo de esa manera. Entonces que lo salvo. Y como dice Ángel, la cuestión al final tiene una paloma, que además es bastante raro porque cuando la saca, o sea, cuando está brincando los edificios, de repente ves y es como que ¿de dónde sacó una paloma? O sea, trae una paloma aquí, pero para el final o algo así, pero bueno, ese no es el punto. Y ya al Son final, detallitos, ¿no? sí, no, 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 Que te no, dice el guión. claro, claro, y no es como que cuestión de corto, o sea, no es un error, sino simplemente es como que, chinga, ¿de dónde sacó esta paloma este güey? Pero bueno, y al final efectivamente la libera y obviamente el simbolismo, ¿no? Pero sí esta cuestión como de intentar que su vida al final tenga un sentido, o sea, que es algo que de nuevo, otra haciendo la réplica, todos buscamos, ¿no? Este, cómo le damos un sentido a esta cuestión. Decía Manuel muy al principio, se supone que nos dicen que nuestro sentido es reproducirnos, etcétera, mantenerla. Bueno, pues hasta cierto punto él mantuvo una vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, continuó con eso, o sea, permitió que su legado, de alguna forma, continuara, no se perdiera por completo. Y bueno, nada más retomando lo del punto de que dices que Descartes no siente empatía, o sea, no siente empatía hacia ellos, pero el sentimiento de empatía seguramente lo tiene, ¿no? Sí, Porque tal vez la película podamos ver desde la perspectiva de los nexos. Entonces, a lo largo de la historia, siempre ha habido una clase opresora y oprimida, ¿no? Entonces la clase opresora no ha sentido empatía hacia la clase oprimida, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengan empatía. O sea, Claro. obviamente a lo mejor tienen empatía dentro de su contexto social, dentro de sus vínculos familiares, ¿no? Todo eso, incluso como una cuestión histórica eurocentrista, pues, siempre se ha manejado así, ¿no? Entonces digo, no quiere decir que no sientan empatía, les falta empatía hacia hacia las clases de abajo, si le hace falta, incluso pues, lo vivimos hasta nuestros días, ¿no? No, y su trabajo es no mostrarla, esa es la cuestión. O sea, porque él se ve como O sea, cansado, pero es como que la ironía, ¿no? De que tú, humano, lo que te están diciendo es que tú no debes de sentir empatía. Y en cambio, a mí es, me estás casando porque no puedo sentir empatía, ni siquiera es porque no quiero. O sea, pero exacto, tú sí puedes. a lo que va es que es una réplica, ¿no? De todo lo que se ha vivido a lo largo de la historia de la humanidad. En tanto hemos sido civilización, eso es lo que se ha vivido. Claro. claro. Digo, ya aquí se ve yéndonos un poco más como del lado de los memes, ¿no? Entonces, nosotros somos los malos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí, pero digo, también como complementando, sí se nota que tiene empatía porque haciendo como esa diferencia, pues digo, Roy pues es quien poco a poco empieza a ver a sus amigos, por así llamarlo, que van cayendo uno a uno, ¿no? Digo, el primero, el León, pues ve cómo va Sora, ¿no? O Ujú. sea, y en el momento que lo ve, no puede hacer nada. Simplemente se queda viendo y ¿qué hago? Pero Roy, incluso también cuando Pris cae, dice, pues ya somos tú y yo nada Ujú, más. ujú. Y digo, y se nota la empatía que está presentando, ¿no? Y del lado contrario, en este caso de Descartes, pues sí se nota la empatía, por ejemplo, cuando cerca de que la secretaria está como que al borde de que se muere, no se muere, entonces como que ya denota una preocupación también, ¿no? Hacia el estado en el que se encuentra. Sí, sí, sí. Y obviamente lo que ponen como ejemplo es su relación con Rachel, ¿no? Eh, Claro, que hablando de eso, o sea, ya propiamente en la película, al principio me parecía, cuando la volví a ver, es como que muy apresurada, porque realmente pues no es como que ellos tengan una historia enorme y al final resulta que huyen juntos. Pero bueno, también la entendía y voy llegando un poco a una de las preguntas claves. La entendía porque justamente cuando conoce a Rachel, que le cuenta Tyrell, le decía que los androides pues tenían problemas por como que tener que apresurar todas sus emociones, precisamente. Porque pues como nada más tenían una vida de 4 años, como que todo se concentraba. Entonces dije, bueno, ok, le voy a dar esa chance porque pues como son androides de 4 años, pues sí se pueden enamorar en cuestión En 2 años. de una noche, ya no hablemos. Casi casi como cuando es a los años perronos, los años androides. O sea, para los androides, como bien 4 años, una noche son un año. Entonces sí, está bien que se enamoren en una noche, tal, tal. Sí, sí. Y, ya y que una hora pasaron días, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, justamente un poco ya entrando en eso, y ese es uno de los temas que específicamente de la película, durante mucho tiempo, ahorita ya un poco está más resuelto, pero durante mucho tiempo fue motivo de debate, es la pregunta, a ver,
¿Es Deckard un replicante? Le voy a preguntar primero a Ángel, porque de alguna manera con Manuel, y sobre todo que ya hemos platicado, ya más o menos sé, pero tú que la acabas un poco de ver, Ángel, la impresión que te da, o sea, si te pregunto aquí, ¿es Deckard replicante? ¿Cuál es tu respuesta? Digamos que es una parte que se desvela o que se revela casi al final, porque toda la película estás viendo, como lo mencionaba, ¿no? Una persona que está contratada para hacer su trabajo, pase lo que pase. Sin embargo, hay como que dos, tres detallitos, y lo mencionábamos, ¿no? Del tema del unicornio. Entonces, creo que esto es lo que nos abre la puerta a un posible... Sí, sí es. Tú, Manuel, ¿cómo ves? Sí, de acuerdo también. Y justamente le estaba leyendo precisamente también ahorita como mencionas de algunas curiosidades. Es esta versión que vimos, que te seguramente viste tú, Ángel, fue el Final Cut, ¿no? El versión final. Pero estaba leyendo que la original, la que salió en el 82 en cines, precisamente no muestra la escena del sueño del unicornio. Entonces, por eso es que no es tan obvio, porque si tú quitas esa escena, siempre te queda como esa duda, ¿no? Sin embargo, creo que esa escena es al final la que lo define completamente, porque incluso leía que muchas ocasiones decían que sí, por no sé si lo notaron, pues, si tú lo notaste, por ejemplo, Ángel, ahorita que la viste, que decían que a los replicantes les brillaban los ojos como naranja. Entonces, y ya sabes, así como ahorita somos un poco clavados de eso, pues entonces mostraban ahí un pequeño segundo, es casi menos cuando está con Rachel, en el que a él, a Deckard, se le muestra ese reflejo naranja, ¿no? Entonces era como que sí, esta es la clave para que se dé. Sí. Ese Como detalle yo, ese detalle yo lo noté, pero en Rachel, en un acercamiento que tuvo en una toma, creo que se está viendo en el espejo o algo así, no me acuerdo, pero se nota. Entonces, para esa parte de la película ya habían dicho que los replicantes pues, se les hacía un brillo característico en el ojo. Entonces, Sí, ese sí lo noté. Lo de Deckard, ese sí no lo noté. y se Lo ven de los ojos, todos, no. porque incluso se ve obviamente en Pris, en Bati, se ve incluso en el Sí, búho, en el búho que, ajá. que ponen ahí, cuando se acercan Es, se ve el brillo. sí, es un detalle que cuida muy bien en la película. Pero sí, digo, y al final de cuentas, pues creo que estamos todos de acuerdo que la escena del unicornio casi Lo confirma, lo confirma, ¿no? claro. claro. Creo que aparte, pues ya dijo el director, ¿no? Que sí. Sí, ya ahorita digo, la ventaja es que ya pues, han pasado 40 años y que el director ¿no? Y no quiero hablar de la secuela porque me parece que Ángel no la ha visto y entonces le voy a dar la oportunidad de verla sin spoiler, pero pues también se toca Ah, ese bueno, tema, ¿no? Entonces, pero sí, pues básicamente parece todo para indicar. Y entonces eso nos abre como que, pues obviamente otra cuestión de tema, ¿no? Pues no, y aparte, o sea, que ellos piensan dentro de su psique o dentro de su programación que han vivido toda una vida, ¿no? O sea, los recuerdos específicos que describe Rachel, ¿no? Que tuvo cuando era niña, que no me acuerdo que si se cayó o algo, que le pasó un accidente, no me acuerdo. sí, sí, sí. Pero esos recuerdos muy específicos que les ponen, ¿no? Entonces te hace cuestionarte, ¿no? Pues, ¿qué es lo que soy realmente, ¿no? O sea, según yo soy un ser humano, como todos. Entonces, ya de repente te das cuenta de que no lo eres. Pues, Sí, y no te digo, esa cuestión de que es que te implantaron recuerdos y te programaron para que tú recordaras todo eso de una vida de, no sé, 30 años, cuando apenas llevas a lo mejor 2 días de creado, ¿no? sí, porque Sí, obliga a la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué nos hace pensar a nosotros que de alguna Y, forma no podemos, o sea, que nos vamos a dar cuenta si algo así pasa, ¿no? O sea, y, porque y, obviamente y- todos dicen eso, de que, oye, pues yo sé que tengo una vida, yo sé que mis hermanos, yo sé que mi familia, así como Rachel, ¿no? Pero, no, y es la misma pregunta que se hace el chavo de la película Ex Machina, no sé si ujú. ya la vieron. Bueno, hay una parte donde se plantea esa pregunta, también tiene que ver con ciencia ficción y creo que estaría bien que lo platicáramos en un programa más adelante, pero Sí, ya se verá, ¿no? Es una muy buena película, te la recomiendo. anotada para verla. Digo, también complementando un poquito, creo que sí es esta parte que al principio también con Rachel te genera esas dudas, ¿no? De entre si es, no es, que va acompañado como de ese misticismo de la propia película, ¿no? claro. Y justo ese detalle que comentas, como de ese pequeño destello o resplandor de color naranja, que porque ella hasta cierto punto sí demuestra también empatía, ¿no? Pero como estamos hablando al principio de que, o bueno, no hablamos, sino sobreentendemos que es humana,
pues se nos hace de alguna manera normal. Ujú. Y ya en esta parte también como que sí se va a ir, no se va a ir, y que de repente hay un momento en el que pues prácticamente muere, pero pues se dan cuenta que no. Entonces es como de, ¿qué está pasando? Sí, 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 tienes razón. Incluso en la propia película se comenta cuando le hace Deckard el test, dice, ¿no? Bueno, normalmente los descubro en 30 preguntas y a ella le tuvieron que hacer 100, ¿no? Dice algo así. Entonces, que justamente va por el lado de que se supone que es como que un experimento, dicen ahí del propio Terrell, como para intentar hacer. Tan es así que los recuerdos que le puso pues eran los de su sobrina, ¿no? Entonces, sí, literalmente así. Y digo, ya eso abre la puerta también a otras cosas de, pues si Deckard es replicante, pues se nota también en otros aspectos que noté. Ven que precisamente como se basan mucho en los recuerdos, y eso lo nota con León, que León guarda unas fotografías que cuando van a su departamento incluso le preguntaba a ti, ¿no? ¿Guardas tus preciosas fotografías? Y dice que no. Y el propio Deckard tiene en su departamento, en la parte del piano, una serie de fotografías que se ven ahí bastante viejas. Entonces creo que esa es otra implicación como que de ese valor que le dan a esta cuestión de los recuerdos, porque al final de cuentas es la forma en la que fueron desarrollados para generar esta empatía, ¿no? Estos recuerdos, o sea, como que les fueron implantados cosas, entonces le dan un valor mucho más grande a algo así, o sea, es casi, casi como su lucha existencial de, sí, yo soy una persona real, o sea, yo tengo esos recuerdos. Obviamente, pues ellos no se dan cuenta, ¿no? No lo saben, al menos que no son, y esa es otra de las cuestiones, o sea, ¿no? Y aparte, así es como nosotros también pensamos, ¿no? O asimilamos nuestra existencia a través de recuerdos. O sea, no es de que tengamos una conciencia plena del presente, sino que siempre nos movemos a través de los recuerdos, incluso lo que vivimos hace unos minutos, hace 2 minutos. Entonces, es así como nosotros, digamos, somos conscientes de que realmente existimos. Claro, o al menos eso creemos, ¿no? Exacto, Sí, sí, o es lo sí, que me creer. es lo que nos hacen creer exactamente, digo. como Patricio, ¿no? Si de Nos repente hacen se te creer los olvida, recuerdos que creemos que creíamos. si de repente se nos olvida lo que comimos ayer, imagínate. No, Es claro, como, pero me refería a los recuerdos a largo plazo. sí, sí, claro. O sea, sí, Sí, es que eso es, al Tu final de nombre, tu cuentas, primer amor, tu primer sesión de clases, primera vez que lloraste, no sé. sí, sí, todas nuestras relaciones, incluso, o sea, todas me refiero, no nada más a relaciones amorosas, sino relaciones familiares, dependen del contexto del tiempo, o sea, están ahí porque creemos que pasó mucho tiempo, pero Claro. sí te abre esta cuestión de, si alguien pudiera de alguna forma insertarte esta cuestión de imaginarte que tú lo pones, además, digo, ya entrando mucho en lo mejor en otros temas casi neurobiológicos, pero pues es que la forma en la que funcionan los recuerdos es como información, o sea, es literalmente, no tienes forma de volver a sentir esa cosa, es algo casi Sí, es información que etéreo, ¿no? O procesas, sea, claro. entonces pues tan fácil como eso que te pones. Pues sí. Pues entonces, al final, último, ya para ir cerrando, última impresión de la película, coinciden en que pues es eso, es un clásico no sé si de culto, porque al final creo que fue bastante Exitoso, popular, ¿no? exacto. Por lo que yo pude entender, fue un poco no tan exitosa al principio, más bien se afianzó su éxito ya cuando estaba en la parte de VHS. Pero, pues, no sé, yo sí lo tomo como decía Manuel, o sea, y la razón por la que decidimos arrancar con esto era porque además era muy, muy simbólica de esto, de como que de las motivaciones que teníamos. Pero sí, o sea, es una película imperdible en cuestión de ciencia ficción, de los temas que toca, sobre todo lo hablábamos al principio de la parte visual, o sea, es algo que a mí me sigue impresionando, incluso también un poco la parte de auditiva, o sea, no tanto en la música porque no tiene tanta, pero hay muchos como que sonidos que ponen ahí, Música de fondo. música virtual y como sonidos virtuales, o sea, ciertas cosas cuando Sí. está poniendo la Y- foto y y- la agranda, etcétera. no, incluso la música final post créditos con sintetizador que lo Ujú. realizan, es un clásico. Es un clásico. No Así sé es. si recuerden el sonidito, pero es bastante clásico. Si lo Sí, escuchan, sí, se sí. lo van a recordar. sí, sí, yo concuerdo, ¿eh? Yo creo que sí es un clásico. Y digo, si ahorita me permiten ahí como explicarles un poco, digo, lo acabo de ver hace cuestión de horas. Sí. Realmente, a veces hay películas que no tengo como oportunidad
de ver. Y digo, ahí me voy a, pues a revelar un poco, ¿no? Como fan de Harrison Ford, pues creo que es una película que tenía pendiente de ver, ¿no? Y que, Sí. digo, ya la vi y pues agradezco también la recomendación, ¿no? Creo que parte del éxito que no tuvo en su momento esta película fue que estrenó el mismo fin de semana que la película de E.T. o de E.T. el extraterrestre. Ujú. Entonces creo que esto fue algo que pues desde luego la dejó de lado, ¿no? Al estar en el mismo fin de semana pues tuvo Sí. desde luego una muy mala recepción y hasta después fue cuando empezaron como, esta película ya la viste y fue de cuando tomó esta relevancia que pues que bien merece, ¿no? No, y que Eh, sí, perdón. no, adelante, adelante. Digo, y que si bien ambas son de ciencia ficción, o sea, esta sigue siendo una película mucho más difícil de ver que E.T., o sea, no tiene un Sí, final sí, sí. tan claro de familia, o sea, te hace cuestionarte cosas que a lo mejor muchas personas no quieren cuestionarse, ¿no? Entonces, por eso, como dices, tuvo que ver. Y sí, coincido contigo, o sea, insisto, Harrison Ford haciendo literalmente de Harrison Ford, o sea, todos los personajes, es increíble ver que literalmente habría que hacer una encuesta de cuál creemos que es el personaje más icónico de Harrison Ford. Y yo creo que de los tres que tiene así grandes, Han Solo, Indiana Jones y Deckard, además es el mismo personaje, entonces Sí. bastante icónico para la época. Sí, que digo, es algo que también les comentaba, ¿no? Al principio ahí como que viendo este tema o estos paralelismos, que si bien los tres personajes son interpretados por Harrison Ford, ahí hay una escena, ¿no? La película donde salen como entre serpientes y como que le da un poco de miedo, ¿no? Es algo similar al personaje de Indiana Jones, que justamente le tiene miedo a las serpientes. Sí. Y lo que también comentábamos, ¿no? El tema de, ya ahí, de Ruth Grauer, que, que interpreta a Roy, Ujú. pues que comentabas, ¿no? Esta película distópica se lleva en el futuro distópico del año 2019 y el actor pues fallece en este mismo año, ¿no? Que es Claro. como esta eh, coincidencia poco sutil. Sí, 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 exacto. Claro. Pues sí, pues entonces, si no tienen nada más que comentar, la verdad es que de nuevo, esperemos que si vieron este podcast la hayan visto y si no, de todos modos, véanla, o sea, además, si ya la habían visto, de verdad se disfruta mucho, yo que la acabo de ver por segunda vez, como que otra vez vuelves a tomar eso, la verdad es que vale mucho la pena y son de esas películas que puedes seguir viendo y que puedes seguir descubriendo esos pequeños detalles, ¿no? Pero bueno, pues nos vamos despidiendo, esperemos que les haya gustado bastante este nuevo podcast en general y este capítulo. Ya les estaremos diciendo por ahí por dónde puedes seguirnos. De entrada, pues seguramente estaremos en YouTube y en Spotify, Google Podcast, todas esas cuestiones. Les agradecemos bastante que le den ahí seguir, que den like, que compartan si les gustó, que lo recomienden. Y también que nos pongan ahí en los comentarios distintos, pues qué otras películas, temas les gustaría que tratáramos, ¿va? Pues nos despedimos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue el podcast replicante. Bye.